Muy, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Sábados de Diálogo en Atrévete. Hoy tenemos una invitada especial, venida desde Colombia, Nadia Melisa. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Meli? Hola, Andrés, muy bien. Gracias por esta invitación, gracias por permitir este espacio y bueno, muy contenta, muy feliz de tener este encuentro. Igualmente, de mi parte, muy feliz de que ya habíamos platicado en varias ocasiones y no se había podido dar. Y pues para hablar de Dios, de esa fe, tal vez de ese reencuentro con Cristo, con la iglesia de tu parte. Pero para empezar, si nos puedes platicar quién es Nadia Melisa, es colombiana, ya sé, pero dónde nació, dónde vive y qué se dedica ahorita y cuál ha sido su camino en el Señor, si tiene algún apostolado ahorita, hace algún servicio a la iglesia y vamos empezando. Bueno, soy profesional en psicología, eh, soy especialista en gestión humana, amo el tema de empresa. Actualmente, bueno, hasta hace poco estaba trabajando en una universidad como docente de tiempo completo en psicología y bueno, eh, no sé qué más. Sí, Pues dónde eres? soy colombiana, soy de la costa Caribe, soy de Barranquilla, pero ahorita estoy pasando una temporada, unos días en la casa de mis papás, en Plato, Magdalena, un pueblito donde crecí, donde estuve en mi infancia y mi adolescencia. Y bueno, estoy aquí como en esa cotidianidad, de esa tranquilidad y esa paz, ¿verdad? Que permite como esa vida de los pueblos y no lo permite una ciudad grande que tiene más movimiento, tiene más estrés. Entonces digamos que estoy como en un tiempo de estar tranquila. De paz Sí. ahorita, de introspección. Y dentro de la psicología que nos mencionas que es la gestión humana, en la universidad que estabas dando clases, ¿dabas algún tipo de emprendimiento? ¿Qué diferencia hay en la psicología en esa rama que la clínica? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se podría diferenciar o sea, la psicología? Yo sé que es totalmente amplia el ramo. Bueno, acá, como te dije, soy especialista en gestión humana, entonces tengo que gestión humana es como un puente entre los colaboradores y la alta gerencia. Y nos Ok. preocupamos y trabajamos en favor de estas dos partes y de mantener ese equilibrio y esa unidad y el bienestar pues, de la organización y que la producción siempre esté bien, pero cuidando de los colaboradores. Es como en general eh, eso. Aunque no se hace una clínica neta, pero sí importa esa salud mental de esos colaboradores pues, que están trabajando para esa misión o para esa organización donde uno pertenece. No, qué interesante. Y siento yo que el tener esa fe ayuda a esa conciliación entre las dos partes que nos dices en la gestión humana. O sea, esa paz que Dios nos da puede llegar a tener un impacto en ti que puede reflejar en tu trabajo. Sí, claro, porque por lo general los psicólogos en cualquier área donde se desarrolle, yo pienso que nosotros recibimos no la parte tan bonita del ser humano. Exacto. eh, Siempre, o sea, la persona nunca va a ir al psicólogo de la empresa, en el área social, en la parte educativa.
en el área clínica, como decir mi vida es perfecta y es maravillosa y estoy en mi mejor momento. No, Jamás. llegan como tengo esta dificultad, tengo este problema, ayúdame, etcétera, solución y digamos que el estar o tener esa relación con Dios te ayuda a mirar las situaciones y las personas de una manera diferente, porque somos seres humanos. Antes de cualquier etiqueta o título, somos seres humanos, somos personas que, que reaccionamos, pero Sí. con Dios, con el Espíritu Santo, eh, creo que nos ayuda como a hacer como ese filtro y como tomar otra decisión de cómo voy a reaccionar o decir auxilio, SOS, y él de verdad te da la salida, te da la estrategia eh, para desarrollar, para dar la solución o para la creatividad, si te toca de pronto organizar algún evento, entonces como que da esa creatividad, coloca este detalle, hace esto, o por lo menos así lo hago yo y creo que me ha funcionado hasta el momento. Sí, el tener a Dios en oración para nuestro trabajo y qué mejor en tu caso de que te desenvuelves con personas y es tu ramo, o sea, el convivir con las personas y al momento de pedirle al Espíritu Santo que, pues, que nos ilumina a cada uno en nuestro trabajo y Ujú, en tu caso, pues que te dé las palabras y las acciones y la inteligencia para poder ujú, llevar a cabo esos eventos, decirle, o sea, yo siempre sí he pensado de los psicólogos sí necesitan pues tener esa fe para que decirle lo correcto a la persona que acude a ustedes y pues qué mejor que el Espíritu Santo sea quien hable para que esa persona se ujú. sienta pues en paz, querida, como dices, nadie va al psicólogo cuando se siente pleno, cuando se siente bien, sino cuando tiene una crisis tal laboral, personal, social, eh, pues vas a pedir ayuda y qué mejor que alguien que tal vez respetando las creencias de cada uno, pero el que esa persona vea la empatía Ujú. del psicólogo, pues arrastra y hace sentir a la persona pues más plena. Sí, Es- incluso para tomar decisiones, el discernimiento, ¿verdad? Que también te da para poder reconocer cómo te está diciendo mentiras o si es cierto y sé empática, como saber moverse en esos momentos claves, depender de Dios, es supremamente importante porque vas a saber cómo reaccionar y qué decisiones tomar en esos momentos específicos, sobre todo cuando nos pueden confundir o te puedes proyectar, ¿sí? Porque puede Ujú. darse el caso y saber tomar decisiones. Creo que Dios es fundamental. O sea, a lo que entiendo es, tú basas todo tus decisiones en oración, como, o sea, en Sí. oración para poder llegar a tener eh, esa correcta decisión. O sea, y es lo que pues todos debemos de practicar, de que si en algún momento se está en una crisis o tienes algo importante que realizar en tu vida, es estar en oración y que el Espíritu Santo te ilumine para poder realizar la Ujú. tarea que pensaste. Y a lo que platicas, tú en tu día a día haces oración para lo que vas a hacer en ese día, valga la redundancia.
sí, Sí, sí. y bueno, ya para entrar a la vida de fe, ¿en qué momento, o cuál fue tu primer encuentro con el Señor? ¿Cuál fue tu primer encuentro con Dios y en qué momento te enamoraste de Dios? O sea, ¿cuál fue ese camino de ir hacia Dios? Bueno, yo siempre estudié en un colegio católico desde primero de primaria, entonces digamos que terciarias capuchinas, San Francisco de Asís, entonces digamos que esa fue como la cultura del colegio donde estudié. Entonces sí fue de misa, fue de leer la Biblia porque veíamos la materia de religión y nos Sí, tocaba hacer pues las fichas y leer la Biblia y sacar lo que entendíamos, etcétera. Participaba siempre en la misa, en el coro, etcétera. Pero, bueno, en la iglesia también ujú. estuve en el grupo de jóvenes, eh, cantaba los Estás en el domingos coro. sí, en la misa de 6 de la tarde, que era la misa de jóvenes, y siempre nos íbamos con el sacerdote en los pueblitos alrededor a acompañarlo pues a las Eucaristías, que él también le tocaba pues dirigir. Y así, digamos que siempre hubo como esa necesidad en mí por buscar de Dios. Siempre hubo esa hambre. Yo a veces incluso le decía a Dios como, ¿por qué yo una vez que como que sentí como que Él me estaba diciendo como que me comprometiera más con Él y yo le dije, ay no, elige a otro de mi familia porque yo no. Así mejor. Pero sin conocer mucho de Biblia ni de todo este tema de una relación con Dios, hubo un versículo bíblico que me hizo eco, espérame que no, siempre me confundo, es Sí. Isaías, espera, escuchen, postas, O sea, ese es el versículo que te impactó. Isaías 49, yo tenía quizás unos 16 años, 17 años, creo yo. Y sí tenía una relación con Dios, una cercanía, más no una relación con Dios. Sí. Pero yo fui a la Biblia y yo busqué esto y lo encontré, porque lo sentí así muy fuerte y yo dije, porque Dios me habla así, Dios pone como palabras, frases y luego Él me muestra dónde las encuentro y así. Y es Isaías 49. Dice, oí costas lejanas, bueno, lo voy a leer en la versión que encontré aquí rápidamente en Sí, sí, Google. sí. Escuchen costa lejana, escucha pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, y tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca una espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, Ujú. porque en ti me glorificaré. Y fue, o sea, siempre a mí me ha tocado ese versículo porque yo entendía cuando le digo como, no, Dios, le saco como el cuerpo, Eh, escoge otro de mi familia. Sí, Y cuando, aquí en México es de que le saco la vuelta a Dios y ya. exacto, entonces ese versículo me hizo entender que Él me eligió, que antes de que yo le dijera sí, yo siento que Él me eligió y esperaba ese sí mío y se lo di. Y ahí empezó como esa travesía, como ese caminar, ¿verdad? Con Él. Eh, Luego voy a la universidad y sigo buscando, aunque la universidad es un contexto fuerte, o por lo menos para mí lo fue. Sí. Y en la universidad, entonces, estoy como en esos dos extremos.
que estoy un viernes en el grupo de jóvenes, pero también me voy a rumbear, me voy de fiesta y estoy como en esos dos extremos o en esas dos, no Sí, sé cómo decirlo. de esas dos vidas con Dios y con el mundo, podría decir. Exacto, sí, exacto. Perdón. Entonces, tengo el aire prendido. Sí. Entonces, bueno, quedé embarazada a los 21 años. Ujú. Tengo una hija en ese tiempo de universidad. Y ahí, digamos que seguí de hecho yo bauticé a mi hija en la iglesia católica y todo, pero poco a poco, digamos que me fueron como rodeando personas de la iglesia eh, cristiana evangélica, protestante, los evangélicos, y digamos que me fui como inclinando en ese tiempo, demoré 18 años en la 18 años. iglesia, 18 años. Sí, 17, 18, 18 Al- años, 18 años. Sí, de todo este 17, tiempo, 18 años. de todo ese tiempo, entonces, pues alguien te invita a la iglesia evangélica, estás ahí, alcanzaste, como dices, a bautizar a tu niña en la iglesia católica, pero o sea, las circunstancias, la vida en la universidad te lleva a la iglesia evangélica en Ujú. 18 años. Sí. ¿Y qué fue, o sea, ese momento de tránsito de la iglesia católica evangélica, pues la pasaste, o sea, bien? Nunca, Sí, en esos 18 años, en ningún momento añorabas, extrañabas algo de la Iglesia Católica. eh, fíjate, bueno, fue difícil como esa transición, no fue de Sí. un momento a otro, no porque, como te digo, yo incluso bautizo a mi hija Ujú. en la iglesia católica, con sus padrinos, todo el sacramento, o sea, tal cual como se hace. Y pasaron como varios años, como en esa, tomar esa decisión también. Finalmente digo, bueno, me quedo aquí, empecé a estudiar, porque estudié en un instituto, eh, teología, no quedé como Ok. profesional, sino como técnica en teología. Eh, serví, hacía de todo, porque fui líder de mujeres, servía con niños también, estaba en la alabanza de niños, en teatro con niños, compraba los helados, hacía informes como la parte Estabas administrativa. muy Era metida. muy, sí, total. Digamos que era como una columna de esa iglesia, porque tenía bastantes responsabilidades. Y sí sé que profundicé mi relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo, la fortalecí mucho, eh, conocí a Dios y profundicé aún más, pero mi hermano en este tema de la pandemia, mi hermano mayor falleció y eh, yo voy a pasar una temporada con la esposa de él y con sus hijos en la ciudad de Barranquilla. Ellos viven en Barranquilla y ahí ellos son muy católicos y mi cuñada es muy mariana. Y bueno, pero ella siempre ha sido muy Muy respetuosa, re- sí. Entonces, yo recuerdo que una vez fuimos al cementerio, salimos de misa, yo los acompañé y fuimos al cementerio y yo hice una oración, ella estaba haciendo el rosario y yo dije, si esto es cierto, María, o sea, en serio, porque digamos que ese tema mariano a mí me costaba mucho.
O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el tema de perfecto. María, o sea, el entender la virginidad, todo el dogma mariano te costaba. Sí, mucho. Y yo recuerdo que cuando yo la vi como con esa fe y ese amor por María, yo dije, si ella hace esto, esto tiene que tener algo. Sí, o sea, esto debe ser real o algo. Y yo recuerdo que solo en mi corazón, yo no lo hice en voz alta. Ujú. Yo le dije, si esto es real, si esto es verdadero, muéstramelo y enséñamelo. En oración le decías a Dios. Sí, pero calladita, o sea, en mi corazón, o sea, yo no lo dije porque estábamos mis sobrinos, mi cuñada y yo. Y ella estaba haciendo el rosario, pero como te digo, ella fue muy respetuosa siempre y nunca como que lo impuso o algo así, sino que yo la observaba y yo decía, ella tiene una fe en María y como hace ese rosario, yo digo, si ella lo hace así, esto debe tener algo. Y yo lo hice así calladita. Decía, o sea, mientras yo escuchaba y participaba y compartía de ese momento, yo le dije, muéstramelo, enséñamelo a mí, porque Sí. soy yo, pues, quien lo necesita y que quisiera saberlo. Perdón, déjate, apago un poquito el aire. Entonces, yo tuve un sueño después de eso, yo creo que pasaron como 8 días, no, o menos, creo que sí. Bueno, en esa misma semana me llamó como la líder, la mentora de una amiga que es muy católica en la ciudad de Bucaramanga y ella empezó a hablarme y me dijo, yo creo que tú debes volver a la iglesia católica, O sea, pero pero yo ya sin, estaba inquieta. Y ella está en sí, Medellín, esta señora. o sea, de la nada, o sea, sin nada, Yo estaba esta, pasando por un dolor ajá, sí, y mi amiga le dijo, ahí está el teléfono, llámala y ya, nada más. Y por ella el me dijo, dolor de la pérdida de tu hermano, perdón, tu amiga le dijo a a la que te habló, háblale, pues, a ver qué puedes hacer por ella, sin tú saber. exactamente, y también estaba enferma de la ciática, del nervio Ok, ciático, entonces digamos que estaba como en un momento, como, sí, pasando por un momento no el mejor. sí. Y Eugenia, recuerdo que me llama y tenemos una conversación y ella me dice, yo siento de parte de Dios que tú debes regresar a la iglesia católica, pero yo ya estaba inquieta, ya yo estaba orando, ya yo estaba pidiendo y yo dije, "Ah, ok, bueno, yo lo siento en mi corazón y esta señora que está en Medellín, en otra ciudad, que no sabe lo que yo acabé de orar el domingo, me está diciendo, me está confirmando cosas que está en mi corazón. Entonces yo decía, no es mi emoción, creo que sí es el Espíritu Santo, sí es Dios inquietándome, dándome ese querer y ese hacer. Y para mí eso fue otra confirmación. Perdón. Luego yo tengo un sueño y en ese sueño yo estoy como en un edificio de varios pisos, quizás 5 o 6 pisos, no sé. Y yo alcanzo como a asomarme en una ventana grande y cuando yo veo en esa ventana hay como, eh, ¿cómo se dice? Como un jardín, como una plazoleta amplia. Y ahí, en la mitad de ese jardín, está una virgen. Y las descripciones, pues, yo le cuento a mi cuñada y mira, soñé esto, un edificio, una ventana, yo me asomo y hay una virgen y era la Virgen de Guadalupe. Los colores, todo los rayitos, o sea, todo Y en algún momento antes, o hace cuánto no veías una imagen de la Virgen de Guadalupe, hace mucho antes de ese tiempo, sueño. porque O hace sea, mucho tiempo, porque más de yo 10 cero, años sin ver una imagen de la Virgen de yo Guadalupe. era cero Mariana, cero. De Sí, sí, sí. hecho, o sea,
yo decía como, ay, no, o sea, no, ella es la mamá de Jesús, pero no, Sí, sí, ya, sí. hasta ahí. Yo era muy reacia al tema mariano, le hacía resistencia. Luego, y fuimos a misa, recuerdo, pasó esa semana después del sueño, y yo sentí que tenía que confesarme y que tenía que empezar a comulgar. Y recibo otra vez esta llamada. Yo esto se lo cuento, perdón, solamente a mi cuñada, que salimos de misa, vamos en el carro y le digo, yo siento que debo empezar a comulgar y debo confesarme. El lunes me llama otra vez esta señora, me llama pues Eugenia, que es la líder de mi amiga, y me dice, yo creo que te tienes que confesar y que debes empezar a comulgar. Y yo, ok. Ella me confirmaba lo que Dios ponía en mi corazón. Lo que un día antes tú habías pensado, la Ujú, señora te habló para reconfirmarte que deberías de hacer la confesión y la Eucaristía. O sea, cómo exacto. Dios te va encaminando y te va dando esas señales de que tus pensamientos Ujú, son los míos y te estoy, ujú. o sea, y estoy eh, contigo en ese caminar, en ese regreso a la iglesia. Exacto, porque yo creo que Dios nos conoce y Él sabe cómo Claro. le debe hablar a cada uno, ¿verdad? Y Él conmigo es tan exacto y eso me encanta, no sé si es por mi personalidad y Él no me deja como, como que dude, sino como que lo pongo en ti y mira, aquí está. No son tus emociones, no es tu humanidad, soy yo guiándote y moviéndote a. Y me lo confirma con personas que no he hablado, que están en otro, bueno, para ustedes estado, para nosotros otro departamento de Colombia. Entonces, digamos que cuando yo sentía eso, yo decía, Dios está en el asunto. No es mi motivación, no es mi humanidad, no es que yo me lo estoy imaginando, Dios está dentro de esto. Y eso me ayuda a ir más confiada y dar el paso que debo dar. Luego pasó como un mes, tuve otro sueño donde era como en la playa y en la mitad del mar estaba la Virgen, la misma, la Virgen de Guadalupe. Pero de ella nacía, o sea, como que salía un Jesús que tenía unos rayitos y yo no sabía. Yo lo describo, lo hablé con dos señoras, pues con mi cuñada y también con otra señora que es muy mariana, y me dicen, es Jesús de la Misericordia. Y yo, porque yo cero de esto, o sea, Ah, sí, 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 o sea, los dos rayos y sin que me digas, me confirmas, o sea, era un rayo rojo y un rayo blanco. sí, sí, y de los rayitos, a mí me llamaba la atención eso, yo hice la descripción Hoy, de, sí, y de ella, de María, salía Jesús. salía Y yo, Jesús. sí, sí, de ella. Hoy, Y era ese Jesús de la misericordia, porque me oye, dicen, es entonces, Jesús de la misericordia. sí, Y yo, claro. ok, yo no sabía, o sea, X, o sea, yo con el tema mariano y como cosas, o sea, no. Sí, la devoción a la Divina Misericordia y todo. Ahorita que me estás platicando, recuerdo que me mandaste un mensaje en esos días, yo creo, que me dijiste, quiero que me hables de la Virgen de Guadalupe porque la he Ajá, soñado. No sí, habíamos tenido la oportunidad, no hemos tenido la oportunidad de hablar. Si quieres saber un poco más de la Virgen de Guadalupe, luego te mando cómo se escribe, es el Nicat no Powa, es ujú, pues, toda el acontecimiento guadalupano, escrito por un de aquella época, que describe todo lo que vivió San Juan Diego, las apariciones, y también hay varios en internet, varias conferencias de padres, de
todo el icono del manto de la Virgen de Guadalupe, pero sí es algo impresionante que al momento de que sueñas a la Virgen, la sueñas como la Virgen de Guadalupe, la Madre de Dios, que el Papa Juan Pablo II la instituyó como emperatriz de América, como Ujú. todo el continente americano, y cómo ella se fue manifestando porque tú estabas abriendo tu corazón a conocer más de ella. Desde ese rosario, viendo a tu cuñada rezar con ese fervor el rosario en frente de la tumba de tu hermano, o sea, cómo te movió el corazón y cómo, qué tan fuerte fue esa oración que te fue llevando todo eso, o sea, que Dios escuchó esa oración y te fue encaminando a esos sueños y a esa, podría decirse, esa cosita en el corazón para seguir por ese camino. Sí, y entonces yo voy a la iglesia, entonces voy a confesarme, y le cuento todo esto al sacerdote y él me queda mirando y me dice, tu relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo está muy bien, me dice él. Me dice, y se nota, me dice, pero te falta una relación y es la de María. Y él me explica, porque yo le cuento todo y bueno, Sí. y él me explica y él me dice, María no compite con Jesús, María, porque María es la mamá de la iglesia, de nosotros, pero me lo explicó tan bonito y tan profundo y tan, o sea, que yo dije, primera vez que me explican esto así. Y yo dije, hice clic enseguida. Y yo recuerdo que él me mandó a hacer un retiro y me fui. Y allá en ese retiro, bueno, el primer día fue horrible, yo me porté súper mal, o sea, en el sentido de que fui así como, ay, me quiero ir, como estaba como incómoda. Pero yo dije, no, aquí, si vine, aquí me quedo. Y Porque sentías recuerdo, que ibas a fuerzas, sentías que ibas a fuerzas al retiro, o sea, eh, sin ganas. no, sino que estaba bueno, esto viene de parte de ti, Señor. Estaba como en esa Sí, transición. sí, sí, sí. Entonces, cuando yo voy, y bueno, todo lo que encontré en el retiro me impactó mucho, me llenó mucho, me sanó también, encontré respuestas, perdón. Y recuerdo que el último día, yo hasta pedí perdón, cuando estábamos, ese fue el día anterior, sí, antes de que se terminara el sábado en la noche, que fue con el Santísimo. Yo sentí muy fuerte de pedir perdón públicamente y lo hice, eh, pues por el tema mariano, ¿sí? Y me impacta que el último día, bueno, fue netamente mariano y hacen como la rifa para coronar a la Virgen, de los numeritos que nos correspondía a cada una para la cama, para el locker, donde dejábamos las cosas y como todo eso de la logística. Y éramos 50 mujeres y yo decía, pero es que aquí todas aman a María, ya tienen una relación con María, o sea, están a flor de piel y yo me gané la coronación. Y yo decía, ¿pero por qué yo? Y yo decía, no, pero eso se lo merece de pronto otra mujer, no yo. Y yo recuerdo que las líderes dijeron, pero es que es tu número, entonces hazlo, porque te eligieron a ti, ella te eligió a ti. Y yo, ay, bueno, ok, bueno, fui y hice todo pues el acto de la coronación y esto, y yo dije, Dios mío, bueno, cuando se acaba el retiro, yo recuerdo que a mí se me había dañado días antes un denario, que era una pulserita en perlas, pero a mí me encantaba y yo no había podido encontrar otro.
Y ese día yo recibí entre las cartas y detalles que me entregaron, eh, y solamente Dios sabía como mi frustración y como esa incomodidad de no encontrar ese denario que yo perdí, que se me dañó. Y Dios me sorprende, porque entre la cajita de cositas que me dieron, estaba el denario de perlas y mucho más bonito que el que yo tenía. Es una, ahorita nos explicas en qué consistió la coronación de María que te dio la bendición nuestra madre de hacer, pero cómo Dios hace las cosas nuevas y más Ujú, preciosas, cómo ese denario que habías perdido regresó más hermoso, o sea, porque ujú, Dios estaba transformando tu vida en ese momento. O sea, y la estaba haciendo más bella a los ojos de él y de María, ujú, y cómo de esas pequeñas cosas que Dios nos regala, hay veces que no, no las vemos o las pasamos por alto, o sea, y no le damos gracias. Hay que darle gracias por lo pequeño y por lo grande. ujú. Y la coronación consistió en que tú hicieras la oración para coronar a la Virgen, o cómo tú tomaste la corona y tú coronaste a la Sí, Virgen. sí, exacto. Sí, porque las líderes hicieron como pues todo lo que había que hacer, dirigieron todo el momento. Y bueno, yo entré con la corona y la coroné y cada quien tuvo su rosita y nos quedamos ahí pero para mí fue algo significativo, Sí, muy, no, porque pues de totalmente, 50 muy. mujeres. De 50 Y yo mujeres decía, que María te haya elegido a ti, o sea, es algo y con mi antecedente, sí, yo lo siento y pensando, o sea, María dice, es la hija que está volviendo, es la hija que me está buscando, ujú, y quiero darle esas gracias de que me esté buscando otra vez esta hija. sí. O sea, es muy impresionante, pero bueno, seguimos, o sea, después del retiro, o sea, después de que viste ese denario de perlas, o sea, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué siguió? Pues para mí fue importante, fue significativo porque es que yo no se lo cuento a todo el mundo. Ay, ¿qué es un denario? O perdí el Sí, denario, o claro, se me dañó no, es así, son es cosas en mi tuyas. corazón con Dios, exacto. Y que veo las respuestas manifestadas y yo digo, Dios está en el asunto, no tengo por qué dudar. Luego, el tercer sueño fue de hecho acá tengo este denario que fue de la primera comunión de mi sobrino y que también Ujú. me impactó porque acá, Ahí. es la Ah, Virgen de Guadalupe. la Virgen de Guadalupe. Sí, Sí, ahí se ve. no sé si se alcanza, sí, Sí, se distingue, sí, ahí está, ahí se ve un poquito exacto. mejor. Es la Virgen de Y Guadalupe. en el sueño yo tengo este denario y yo estoy hablando con alguien y cuando yo empiezo a orar por esa persona, porque yo no lo entendía, yo no podía escuchar y entender, aunque En el estábamos sueño. aparentemente en la misma parte, sí. Y yo lo único que hice fue orar. Cogí mi denario y empecé a orar por esa persona. Y el denario en el sueño se partió y solo quedó intacta la imagen de la Virgen y el Cristico. El Cristo. Y, y esto acá se partió en dos, pero era este, porque yo tengo Ujú. varios y tengo varios rosarios, pero el Sí, único que tiene a la Virgen de Guadalupe es es este, ese. es el único. De las otras, pues tienen la Virgen de Fátima, tienen otras advocaciones, Sí. pero, y este era el que estaba en el sueño, era este. Entonces, eso me impactó también mucho
porque, y este es el que no suelto para nada, siempre voy, está conmigo, por lo simbólico, Sí, o sea, por ese de lo que sueño. representa exactamente, qué es lo que, la vocación que tiene. Sí, En- y en ese sueño, o sea, se revientan las cuentas de... sí, se parte por la mitad y queda solo la imagen y Ok, el Cristo, o sea, de aquí para abajo, sí, sí, sí. solamente. Y esto se rompe. Y no sé, Y, sí, o todavía no sea, sé. sí, es ver de cómo estás en ese caminar y la Virgen de Guadalupe está presente en tu vida. Y, y pues en algún momento pues vas a tener que ir al Tepeyac a visitar a nuestra Ojalá, madre. sí, sí, Dios va a dar la oportunidad de, de que en algún momento vayas a visitar y vengas a México a visitar a nuestra madre. Y después de ese sueño que tuviste, o sea, que viste que, oye, es que es mucho lo que la Virgen de Guadalupe me está queriendo decir, o sea, ¿qué has sí, interpretado de todo eso? no sé. Pues yo siento que el tema materno ha sanado porque sí era muy compleja mi relación con mi mamá. De hecho, el sacerdote, la primera vez que hablé con él, él me lo dijo, cuando sanes tu relación con María, tu relación con tu mamá va a empezar a sanar. Claro. Y a veces cuando suceden cosas así, como desacuerdos y eso, yo digo, Dios, qué difícil. Y yo miro, aquí tengo bueno, tengo parte de mi altar, es De pequeño todo. porque como me muevo por temas Sí, claro. laborales, entonces eh, trato de tenerlo así porque para mí es fácil donde me mueva llevarlos conmigo. Y mi altar lo tengo de acuerdo a lo que Dios me ha ido hablando. Entonces, con Fátima, con la Virgen de Medjugorje. De hecho, una señora me regaló la coronilla y me enseñó cómo se hace, que es diferente al rosario pues tradicional Sí, la coronilla de la misericordia. de la Virgen de Medjugorje, Ah, la ok. Virgen de la Paz de Sí, Medjugorje. la Virgen. Sí, Sí, ya. entonces aquí la tengo, la llevo. Y entonces Mi tu altar es relación. miniatura No, pero es y tu el, altar, este, que lo puedes sí, mover contigo, sí, movible. sí, 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 total, porque sí, para donde vaya lo puedo llevar, porque es práctico. Si me sale un trabajo en alguna parte o en otra parte, es fácil para llevarlo. Y, Entonces, y sientes que la relación con tu mamá o sea, tu mamá terrenal, sí ha mejorado, sí, o sea, sí sí, sientes, obviamente, como hijos, pues vamos a tener diferencias con mamá y papá, ujú, pero eh, uno siente cuando ya las cosas van mejor. sí, Y lo que te dijo el padre es totalmente cierto. Tu ujú, relación con María va a sanar y va a arreglar las cosas con tu madre. O sea, sí. adelante, adelante. Y cuando sucede algo, yo digo, mi mamá eres tú eres mi mamá, María, y no me importa lo que pase a mi alrededor. Y ha sido como, sí, sanador, de verdad que sí. Ha traído sanidad, ha traído libertad y paz, la paz que da hacer el rosario, de verdad que no, es que no sé cómo explicarlo, solo hay Sí, que vivirlo, porque es una el- oración que es mentira como lo interpretan otras personas, que es
repetición, que es algo aburrido, porque cuando yo empiezo a hacer los misterios, yo creo que yo nunca he repetido, aunque pues uno dice el misterio y como, es que, ¿cómo se dice? Sí, Sí, el sí, los misterio, el misterios. misterio uno, exactamente, es que Sí. pues, no soy experta, ¿no? Entonces, No, claro, o sea, y, y- es el misterio, son los 5 misterios, o sea, cómo, exacto. Y este, lo que dice, obviamente sí, pero siempre en cada misterio, siempre de verdad sale algo diferente. Sobre todo yo me acuerdo en los primeros rosarios que hacía, cuando la corona de espinas, es que lo tengo en el librito y lo hago con el librito, sí, en claro. la corona de espinas, yo recuerdo que yo decía, sana mi mente, sana mi cerebro, sana esas áreas que están heridas, que ni siquiera yo sé que de pronto estén heridas. Y siempre oro como en esa dirección. Entonces, para mí, nunca ha sido simplemente el repetir por repetir, nunca ha No, sido algo aburrido, nunca, o sea, sí, es siempre el, hay algo nuevo que pone para que uno interceda, o por lo menos ha sido mi experiencia. sí, claro, y es algo que hay, como dices, mucha gente se le hace aburrido, no ve ese, podría decir, gozo de rezar el rosario porque es cristocéntrico, o sea, estamos Ujú, meditando ujú, toda la vida de nuestro Señor en la tierra, o sea, los 5 misterios nos llevan a la vida de Jesús. O sea, y estamos pidiéndole a María que pues, interceda por nosotros ante el Hijo. ujú, Sabemos que Cristo dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí, pero pues también tenemos a nuestra Madre María que como madre puede interceder con nosotros ante su Hijo y como en las bodas de Caná, o sea, le puede arrebatar un milagro a Jesús. ujú, Eh, sí, y es lo que hace muy, con mucha bendición el rosario. O sea, y como dices, al momento de rezar, al momento de ese misterio de la coronación de espinas, de la resurrección, de, ujú, de todo el momento de Cristo, ujú, eh, es un arma y es algo que nos levanta y nos hace ir hacia Dios. O sea, y como te dijo el padre, ahorita comentaste, María no quita a Jesús, o sea, María ujú, nos lleva a Jesús y María está consciente que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero pues también tenemos el privilegio de estar con nuestra madre. ujú. Me impresiona ahí tu testimonio ahorita, pues que estás con ese fervor con el rosario. Sí, y hay algo que cuando yo empecé a meditar en la Magnífica, que Ay, aunque lo Magnífico. leía y siempre me leía la Biblia y los evangelios, pero a mí me impactó, la busqué acá en el computador donde dice, alaba mi alma la grandeza del Señor Es el Señor. y mi espíritu se alegra en Dios, Dios mi y Salvador. Salvador. Y yo dije, ella fue la primera que fue salva. O sea, ella es Ujú. la mamá, fue elegida, pero ella fue la primera que lo reconoció como Salvador. Exacto. Y yo decía, qué lindo. O sea, yo eso no lo había visto, aunque me había leído esa porción de la Biblia muchas veces. Y yo decía, ella fue la primera que lo reconoció, porque dice, Como el Señor, el Salvador. exactamente, exacto, exacto, a lo que él vino, su Ujú. misión, a salvar, Exacto. ¿verdad? Y luego dice también, que ahí fue cuando yo entendí el tema, porque los hermanitos separados, porque eso sí me atacaron mucho, me dijeron de todo, barbaridades, muchas cosas, pero
Al principio, lo que sentía de parte de Dios era como a silencio. Tú no vas a Claro. responder nada, no des explicaciones, Como porque Cristo. te pueden robar lo que yo estoy sembrando en ti. Entonces, sé Exacto. prudente y solo haz silencio. Calladita. No te defiendas y no digas nada. Y eso hice. Y luego, de hecho, en la Magnífica hay otra parte donde dice, ahora todas las generaciones me Me llamarán llamarán dichosa, dichosa. bienaventurada, exacto. Sí, Bienaventurada, depende de la dichosa, traducción, depende de la traducción. Sí, sí, sí. exacto. Y yo dije, esto, el rosario, es una forma de, de exaltar esa parte que está ahí, porque reconocemos eso que ella hizo, ¿verdad? Que fue aceptar esa misión que Dios le dio, Sí, pues, claro. es ser la mamá de Jesús y de la iglesia. Entonces, eh, yo decía, así, acá, por eso ahora todas las generaciones me llamará bienaventurada. Y yo dije, claro, por eso esto trasciende, porque son todas las generaciones quien le van a decir dichosa, bienaventurada, bueno, y todo lo que traduce esa Sí, frase sí, sí. dependiendo Entonces ahí yo también empecé a entender como el significado de, bueno, esto es algo personal, yo no es que la teología o no, es como algo que Dios como que me lo regaló a mí y así lo he ido entendiendo y, y ha quedado en mí y como que sí, es como algo que Dios me ha regalado a mí. No es que lo dijo Sí. fulanito de tal o del estudio, no, eso lo aclaro y es como algo muy de Dios hacia mí, que siento que Él me lo enseñó así. Sí, te lo enseñó así porque era precisamente como tú tenías que sentirlo y tú tenías que Ujú, entenderlo. Y cómo ahorita que dices lo que dice el Magnificat, no había dimensionado ese que mencionas, que María fue la primera que dijo el Dios mi Salvador, que fue mi la espíritu primera será en que, Dios mi Dios Salvador, y yo, mi wow. Salvador. Ujú, Y sí, que muchos que no tienen esa relación con María, no ven esa frase también que dijo, o sea, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y eso no lo dijo eh, podría decir, de dientes para afuera, sino inspirada, el Magnificat es inspiración del Espíritu Santo. sí, ajá, En respuesta a su ujú, prima Santa Isabel, ujú, que le dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ujú, O sea, ujú, cómo toma el Espíritu Santo María para que diga esas palabras y que se manifieste y que diga la humildad de su esclava ujú, y cómo nosotros también tenemos que llegar a ser humildes como María y por eso la última frase de María que en la Biblia pues, es hagan lo que Él les diga. O sea, ella sí, se hace un lado, aun y ujú, cuando como mamá, como toda mamá, ahí en broma nos decía un padre, pues como toda mamá le dijo que hiciera algo el hijo ujú. y el hijo le dijo, oye, no, ahorita no es mi No es el momento, momento. Ujú, no es mi hora. Y, y no le preguntó y no le dijo, ay, no, sí, ujú, hazlo, sino de que le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. Y el hijo ujú, dijo, pues, ¿qué hago? Ya lo dijo mi mamá. ujú, Y hace ese primer milagro. O sea, cómo nos debemos a las palabras de María de seguir a ujú, Jesús. María nos lleva a Jesús, no nos quita para nada a Jesús. ujú, Y sí, sí pienso todo lo que llegaste a pasar en esa transición a la iglesia, de todas esas
palabras que te han de haber dicho al momento de empezar a ser Mariana también y entrar a la iglesia, pero como dices, el silencio es algo que nos lleva a la paz, o sea, porque si nos enfrascamos en discusiones, nos lleva a la paz, en la carta de San Pedro dice que cuando te pregunten de tu fe, darlas con mansedumbre y respeto. O sea, si se pierde eso en alguna de las partes que está dialogando, pues ya no es ya no es de Dios, o sea, porque como dice San Pedro, pues hay que darlas con mansedumbre y respeto y es mejor pues callar ante una palabra que pues, pueda llegar a herir. Sí, y también otra porción de la Biblia que me impactó cuando hace un año estaba como en esto, como dando los inicios, es en la cruz, cuando Jesús va a morir y le dice a Juan, aquí está tu mamá, y le dice, mamá, aquí está tu hijo. Y María siempre está en esos eventos. Luego Jesús muere y se va con los discípulos y está en el Pentecostés. O sea, eh, me pareció tan lindo eso también de Jesús, que él se va, pero él no deja a su mamá así como a la deriva y le dice, ahí está tu hijito y ahí está tu mamá. Y en Juan yo creo que estamos representados pues nosotros. En ese Sí, entonces eran ellos, pero ahorita creo yo que somos nosotros. Entonces, esos son como detalles que a mí me han impactado. Un momento también muy bonito, y lo estaba recordando ahorita, eh, fue este miércoles de ceniza, este año. Un momento en que yo me empecé a sentir incómoda en la iglesia protestante porque ya habían, ya a veces yo no conectaba como en el tema de alabanzas, aunque ok. me fascinan y me encantan, Sí, sí, sí. porque pues a mí me encantó bailar, ¿sí? Entonces había Al un momento fin. como que yo decía, eh, me siento más como bailando, pero no me estoy conectando con Dios. Con la oración, sí. Exacto. Y me quedé con eso. Y pasaron el tiempo, 2, 3, 4 años, y eso quedó ahí. Pero este año, en el miércoles de ceniza, la misa la ofició el obispo donde yo estaba trabajando, pues en donde yo estaba viviendo en el primer semestre. Y recuerdo que en esa misa, tú sabes que los obispos tienen un bastoncito Sí. que es curvo y no Es recuerdo cómo se llama. el báculo. Eso, exacto. Entonces tiene el circulito y es recto. Y te lo juro que a mí en toda la Eucaristía ese báculo brincaba, o sea, eso era lo que como que resaltaba y resaltaba y resaltaba. Y hubo un momento en que yo sentí, esto tampoco es así que, ay, no, no soy nada de eso, pero sentí que es Dios diciéndomelo a mí, perdón. Y algo que yo sentía era, han perdido el respeto y el amor por lo sublime. Y cada Sí. momento de la Eucaristía a mí me conectaba con una porción de la Biblia. Y, incluso en eso, yo decía, pero tú que me quieres hablar, le decía yo a Dios en la Eucaristía, porque ese bastón, o sea, ese báculo a mí me brinca, o sea, a mí es más grande de lo que realmente es y yo siento O que sea, tú tú me la quieres decir veías. algo. Sí, yo decía, esto, Dios creo que me quiere hablar algo con este báculo. Cuando llego a mi casa, después de la Eucaristía, eh, vino a mí un versículo que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará, con su bar y su callado. Entonces yo empecé como a meditar en eso. Yo decía, busqué el Salmo y yo, su bar y su callado. Ah,
Yo decía, Su vara. el obispo tenía esto, exacto, la vara, y comencé a buscar como el significado y todo esto pues en internet. Y decía que la vara es usada en ese, bueno, la figura del obispo es como una figura de pastor, Sí, pastoral. Entonces, la vara era para quitar todo lo que le quiera hacer daño a la ovejita. Y el callado es para acercar la oveja al pastor. Y yo decía, yo me puse a wow. llorar, porque yo decía, tú vas a quitar todo lo que me quiera hacer daño y me vas a seguir acercando a ti. Pues eso él sentía que él me lo estaba diciendo a mí. Sí, claro, o sea, Y adelante, adelante. exacto. Y cuando yo recuerdo en el 2019, 20, en el 20, yo hice un estudio bíblico sobre la Navidad, de por qué Jesús nació en un pesebre, o sea, en la cajita de Sí, madera, sí, sí. en esa, ese realmente es el pesebre. Bueno, y me fui como a todo ese tema y todo eso, 2020, estamos en el 2022, yo Y lo todo. recordé, sí, y recordé que el por qué, por ejemplo, el obispo es ese pastor, ¿verdad? Especial que se encarga de las ovejas, porque en el tiempo de Jesús, o cuando los sacerdotes, en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes, ellos tenían que ofrecer los sacrificios de los cabritos, de estos corderitos, que tenían que ser perfectos y sin mancha, no era cualquier tipo de pastor, eran pastores Bueno, exclusivamente que estaban apartados, que se ocupaban solamente de estos corderitos, porque al año habían que, o sea, nacían, o sea, todos los corderitos que nacían no podían llevarse a la presencia de Dios porque no nacían perfectos. Entonces, estos pastores eran exclusivamente para este momento de cuando, pues, de los que se va a presentar, el sacerdote los iba a presentar a Dios. Ellos estaban apartados y ellos estaban exclusivamente eh, dedicados a esa sola función, para que cuando naciera el corderito pudiera caer en esa cunita sin ninguna, para que no se mancha. rasguñara, no supiera ningún problema ni nada, para que fuera perfecto. Entonces, fue otra cosa que yo sentí que Dios me explicaba de por qué, por ejemplo, ellos, ese apartarse, esa entrega, esa, eh, esa, Sí, o sea, ese como compromiso. ese compromiso exactamente, porque están diseñados para eso especial que Dios los ha llamado a hacer. Pues era lo que yo sentía que Él me estaba como explicando a mí de él, todas las preguntas que yo le tengo a Dios y que también le hago, entonces sentía que Él me estaba como enseñando y explicando eso. Y digamos que encontrar todas esas respuestas para mí ha sido como sanador, para mí ha sido lleno de paz, y sentirme también tranquila que estoy hacia donde Dios me está conduciendo y dirigiendo. Y algo que hace 8 días incluso lo decía, se lo decía a un familiar que está en la otra iglesia, en la evangélica protestante, y como tratando el tema, yo dije, pues yo sé que Cristo va a venir por la iglesia, y la iglesia no es una denominación, la iglesia somos los que hemos recibido a Cristo. Entonces, esa persona se quedó callada. Y luego, pues, comienzan como los comentarios y esto. Y yo dije, a mí me encanta, pero fue el Espíritu Santo que me lo trajo a memoria. Yo le dije, me encanta la parte donde dice, cuando Jesús le dice a Pedro que, que él es Pedro, cuando le cambia el nombre, tú eres Sí, Pedro, y sobre sobre ti este, voy a, sobre este-
Sobre esta piedra edificaré mi Sobre iglesia. esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hoy incluso en el tema de cardio que estábamos hablando de esto y lo estaba recordando y se los estaba diciendo. Yo le decía, y se ha cumplido la palabra, porque a pesar de que han sucedido tantas cosas contra la iglesia, nada va a hacer que acabe, porque No, Jesús lo dijo, escrito está, o sea, nada va a prevalecer, nada le va a hacer daño a la iglesia. Han querido hacer mil cosas, la han separado, la han dividido, han hecho muchísimas cosas, pero nada va a prevalecer, porque la iglesia es la novia de Jesús. y es mandato de Jesús y es Ujú, una promesa de nuestro Señor y las ujú, promesas de Dios son cumplidas y se sí, cumplen. Eh, los poderes del abismo no prevalecerán sobre ella. ujú, No quiere decir que todo va a ser bueno, que todo va a estar libre de pecado, porque pues está dirigido por hombres y sí, pues como hombres pecamos, sí, como somos hombres imperfectos. caemos, somos Sí, totalmente imperfectos. ujú, Necesitamos la reconciliación con nuestro Señor, pero la iglesia va a prevalecer porque es divina, porque viene de Dios. ujú, Y ahí va a estar, a pesar de nosotros, pecadores, ujú, está la iglesia. Y ahí es lo que debemos de entender de no porque hay escándalos en la iglesia y ya va a decaer, sino de que Dios eh, en su infinita misericordia va a salvarla y va a emerger santos y personas ujú, de buena voluntad que van a estar en la iglesia. Y como en su momento San Francisco de Asís también estaba en una crisis la iglesia y que le dijo, Cristo, eh, él renueva o reconstruye mi iglesia, que le dijo a San Francisco. O sea, como en todos los tiempos pues ha habido crisis en la iglesia, pero lo que nosotros debemos hacer es mantenernos en fe y en oración ujú, por todos nosotros, que somos iglesia y que somos parte de la iglesia. ujú. Así Sí, es. es algo impresionante y cómo Dios te va ti, pues, llevando a esa maduración espiritual, podríamos decir, que todos vamos en camino, este, siempre vamos a emprender y siempre vamos a, a tener algo nuevo de Dios. Así es. Sí, es Lo impo- algo, dime. No, donde haya hambre, yo creo que Él da. Eh, Donde esté el corazón dispuesto, Él está ahí. O sea, Él lo va a hacer. Sí, Algo que decía el sacerdote en la homilía del domingo pasado era el versículo de toca y se te abrirá, sí, pide y se te dará, y todo, pues no lo recuerdo sí, sí, bien. sí. Y él decía como, ese pide y se te dará no es como un cheque en blanco, que tú pides y Dios te va a dar tal cual lo que tú estás pidiendo. Ah, Tú le vas a pedir, pero él como un buen papá va a saber si eso te hace bien o no te hace bien, o no es el momento, si estás lista, listo, y él verá. Él sí te da el permiso de que tú le pidas, pero dependiendo lo que sea lo mejor para uno, él lo va a dar, o va a decir sí o no, o espera, como un semáforo. El verde ok, el ve, rojo no, y el y el amarillo como amarillo, espera. espera, sí, claro. Sí. Y yo siento que también te ha pasado, a mí me ha pasado de en oración pidiéndole algo al Señor y ya que
deja, o sea, dices, no, pues bueno, no es para mí, pero años después te lo da, o sea, lo que le pediste, o sea, me ha tocado cosas que le pedí 3, 4, 5 años atrás, me lo viene a conceder ahora, o sea, después de años. O sea, los tiempos de Dios son perfectos. Dios no nos, o sea, si no nos lo da, es que no, como tú dices, no es el momento o no nos lleva a la santidad lo que estamos pidiendo. O sea, Dios nos protege tanto que no nos da algo que nos va a alejar de Él. Ujú. Sí, o sea, es muy, muy amoroso y como dices, como padre, sabe lo que es bueno para nosotros. Pero, pues bueno, ya para concluir esta gran plática, Meli, muchísimas gracias. No sé, algo último que quieras decir a todos los que nos estén viendo. Bueno, para mí el, el volver y el reencontrarme con papá, Hijo y Espíritu Santo y María fue tener completa, como en un rompecabezas, la imagen completa en mi fe. Amén. Sí, Entonces me faltaba como esa fichita y la encontré y ahora tengo la imagen completa y yo creo que es así. sí, o sea, te faltaba, sentías que faltaba algo en esa vida espiritual que vino a María a llenar y a completar esa fiesta, esa imagen. Ujú, Y total. qué bendición. Demos gracias a Dios, demos gracias a nuestra Madre María por ese regreso. Pues muchísimas gracias. Esperemos que pues sea la primera y no la última que nos acompañes, ya tal vez hablar de otro tema de fe. Muchísimas gracias, Meli. Gracias a todos ustedes. Esto fue Sábados de Diálogos de Atrévete. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti y no, que sea, bueno, la primera de muchas. Hasta Gracias. claro que sí. Gracias.